Buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto nuevamente poder estar conectados y unidos. En esta ocasión estamos escuchando en el fondo esta alabanza del hermano Oscar Medina que se llama El Poder del Cristiano, donde habla acerca de la oración. Y este es, digamos, el canto, la alabanza, el lema de este seminario. Recordarnos que el poder del cristiano es la oración. Y bueno, con ese trasfondo vamos a iniciar nuestra lección el día de hoy. Vean, estamos en la lección número 3, que lleva por título Algunos obstáculos que tenemos referente a la oración. Hace 8 días vimos 3 puntos. El primer punto de esta lección número 3 fue que los obstáculos que tenemos en cuanto a la oración. Primer punto fue las interrupciones. Y vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él da algunas indicaciones para cuando nosotros oramos. Y Él comentó que cuando oremos, entremos en nuestro aposento alto y cerrada la puerta. Y explicamos hace 8 días este punto, pero las interrupciones muchas veces son un obstáculo en nuestra vida de oración. El segundo punto fue el sueño. Vimos allá en Mateo capítulo 26 que cuando Jesús fue a Getsemaní a orar, se llevó a sus discípulos y Jesús los invitó a que lo acompañaran a orar. La palabra del Señor dice que Jesús se alejó y Él estuvo orando por 1 hora. Después de 1 hora regresó con sus discípulos y pues les reclamó, les dijo, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y la Biblia dice que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. Eso también lo explicamos hace 8 días. Y el tercer punto que vimos hace 8 días en cuanto a las interrupciones, los obstáculos, los impedimentos que tenemos en nuestra vida de oración es el pecado. Y yo les compartí hace 8 días esta frase, este pensamiento: el pecado nos aleja de la oración, pero la oración también es la que nos aleja del pecado. Fueron esos 3 puntos que vimos hace 8 días y hoy vamos a continuar. El punto número 4, de las interrupciones que tenemos en nuestra vida de oración se encuentra ya en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Vamos a leer 2 versículos de Lucas capítulo 10, el versículo número 40 y el versículo número 41. Y ahí vamos a encontrar cuál es el cuarto obstáculo que enfrentamos cuando deseamos tener una vida de oración. Y dice así la palabra del Señor: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y el versículo 41 dice: respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, otro de los obstáculos que nos enfrentamos, otro de las barreras, de los impedimentos que nos enfrentamos en nuestra vida de oración son, hermanos, esos afanes, esas preocupaciones. Aquí vemos el ejemplo de Marta y María. Sabemos, yo estoy seguro que sabemos este pasaje donde estas mujeres, las hermanas de Lázaro, invitan a Jesús a su casa y de repente esta Marta empieza a hacer quehacer, a lavar los trastes, la ropa, infinidad de quehaceres, ¿verdad? Y Jesús le tiene que decir: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas veces el afán de la vida cotidiana, las preocupaciones tal vez del hogar, del trabajo, ¿verdad? hace un impedimento para que nosotros llevemos una vida de oración? Déjeme leer este mismo versículo en una versión que se llama Lenguaje Sencillo y dice: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, ¿verdad? Entonces, Jesús le está diciendo Jesús le dice a Marta:
¿Por qué te preocupas? Hay veces, hermanos, que, vuelvo a decir, las preocupaciones, los afanes que enfrentamos día con día, se vuelven, amado hermano, en un obstáculo en nuestra vida de oración. Y empezamos a dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, lo enfocamos a todas esas preocupaciones, a todos esos afanes. Y nos olvidamos que es la oración la que nos puede ayudar en todas esas necesidades que nosotros tenemos. Y aquí, amado hermano, quiero también comentar este punto. En muchas ocasiones nos pasa que la oración la dejamos como el último recurso, cuando la oración debe de ser el recurso número 1 en nuestras vidas. Sí, amado hermano, muchas veces a ti y a mí y a muchos cristianos nos pasa que por los afanes, las preocupaciones, las actividades cotidianas, las tareas cotidianas, vean, hacen que nosotros nos enfoquemos, vuelvo a decir, en esos afanes, en esas preocupaciones y nos olvidamos que la oración debe ser lo prioritario. Y entonces se convierte que la oración, muchas ocasiones la dejamos en el último recurso. Cuando la oración, vuelvo a decir, debe ser el primer recurso en nuestra vida. Antes que las tareas, antes que los afanes, debemos recurrir a la oración. Antes de que la preocupación llegue a nuestras vidas, antes de que nos afanemos en nuestras vidas, debemos recurrir a la oración. Pero bueno, estamos viendo los obstáculos, los impedimentos, las barreras que hay, que enfrentamos en nuestra vida de oración. Y sí, las interrupciones, el sueño, el pecado, pero en este momento estamos viendo que también, esos afanes, esas tareas cotidianas, muchas veces nos impiden el que la oración sea el recurso número 1 en nuestras vidas. Hay veces, amados hermanos, que empezamos el día tan veloz, tan rápido, tan deprisa, que olvidamos tener unos momentos de intimidad, de oración con el Señor. Y a veces ya suena el reloj, suena el despertador y rápido nos levantamos y empezamos a correr y las amas de casa empiezan a hacer el desayuno y poner la comida para el esposo o los hijos, ¿verdad? Que tienen que salir, o a veces nos levantamos rápido, nos bañamos, empezamos a ver nuestras cosas, empezamos ya a involucrarnos en las tareas y la oración a veces se nos pasa, se nos olvida. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Jesús le dijo a Marta, Marta, tranquila, calma. Yo me imagino que Jesús dijo, Marta, relájate, quieta un momento. Y así es como debemos hacer nosotros, hermanos. Vuelvo a decir, yo sé que hay días que nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Yo lo entiendo, yo lo sé. Que hay días que nuestra agenda está llena de actividades, que tenemos que ir, que tenemos que pagar, que tenemos que ver este asunto, el otro asunto. Yo lo entiendo, yo lo sé. Pero hermanos, busquemos, esforcémonos que antes de cualquier cosa vengamos a orar. Pongamos el día en las manos del Señor. Pidamos su dirección, pidamos su guianza. ¿Verdad? Y que no las prisas y los afanes no sea ese obstáculo que nos quite ese tiempo, esos momentos de orar con el Señor. Tal vez tenemos que levantarnos 15 minutos antes. Tal vez tenemos que levantarnos 20 minutos antes, 10 minutos antes, pero que tengamos la prioridad de orar en las mañanas y poner ese día en las manos del Señor. Igualmente, ¿verdad? En la noche, que tengamos esa costumbre
de que antes de irnos a dormir, tener un tiempo de oración, dándole gracias al Señor por el día, por las actividades, porque pudimos salir de nuestro hogar y porque Dios nos regresó con bien a nuestro hogar. Que tengamos unos momentos antes de irnos a dormir, a descansar, dándole gracias al Señor, reconociendo la mano del Señor sobre nuestras vidas. Y que, hermanos, vuelvo a decir, que la oración no sea el último recurso, sino que la oración sea el recurso número 1 en nuestras vidas. Así es que, hermanos, el afán, las preocupaciones, el estrés, las carreras, son uno de los obstáculos que vamos a enfrentar en nuestra vida para poder llevar una vida de oración. Ese es el cuarto punto. Vayamos al quinto punto de esta lección número 3. Y el quinto punto, amado hermano, lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a buscar el capítulo número 11. Y le voy a dar lectura en Marcos capítulo 11, versículo número 23. Marcos 11, verso número 23. Y 24. Y dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira, aquí vamos a manejar un punto, amado hermano, otro obstáculo, otro impedimento de la oración. Y saben que muchas veces, hermano, el hecho de que en nuestra vida exista esa duda, esa incredulidad, hace que nosotros no llevemos una vida de oración. A veces, hermanos, tristemente decimos, pues, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? O sea, si yo lo puedo resolver. O a veces, ¿para qué orar? O sea, si Dios ni nos escucha ni nos responde. Otros dicen, pues, ¿para qué orar? Es nada más tiempo perdido. Entonces, lo que estoy tratando de compartir es que muchas veces, por incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, por la duda que tenemos, eso hace que nosotros llevemos una vida de oración, porque decimos, no, pues si Dios ni va a contestar, no, pues si Dios ni me oye, no, pues Dios está tan lejos que ni me pone atención. Y entonces eso hace, amado hermano, que nosotros, esa duda, esa incredulidad, hace que nosotros pues no vayamos a tener un tiempo de oración. Hay un canto, hay una alabanza, hace años se entonaba en las iglesias, y ese canto dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Y sí, hermanos, el orar, cuando oramos necesitamos esa confianza, esa fe, esa seguridad de que Dios nos está oyendo, de que Dios tiene abierto su oído y de que Dios va a contestar, de que Dios va a responder, de que Dios va a obrar cuando nosotros estamos en oración. Pero vuelvo a decir, a veces por la duda, por la incredulidad que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y el pensar que a lo mejor Dios no nos escucha, o el pensar que Dios no va a responder, el pensar que Dios está lejos y que no me atiende. El pensar eso, hermano, es incredulidad, es duda. Y entonces eso hace que nosotros no vengamos y tengamos y busquemos un tiempo de oración. Mas, sin en cambio, cuando nosotros estamos
con esa fe, con esa seguridad, con esa confianza, entonces buscamos al Señor en oración y oramos y le pedimos y por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, sabiendo que Dios nos va a contestar. Pero hay veces que oramos y decimos, pues quién sabe si Dios lo va a hacer. O pensamos, pues quién sabe si Dios va a contestar. O tal vez Dios no me oyó. O pues Dios ni contesta. Entonces, toda esa pensamientos, toda esa actitud, hermanos, se vuelve un obstáculo, un impedimento para que nosotros lleguemos en oración delante del Padre Celestial. Acuérdate lo que dice Hebreos, amado hermano. Y Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Hermano, cuando oramos, no, estamos haciendo exactamente eso. Nos estamos acercando al trono de la gracia. Pero el texto dice, acerquémonos confiadamente, con esa confianza, con esa seguridad, con esa fe de que cuando estamos orando, Dios nos está escuchando y Dios va a contestar y Dios va a responder. Hay veces, hermanos, que el Señor contesta, o más bien, muchas veces nosotros queremos que Dios conteste rápido, que Dios nos conteste en el momento, que Dios conteste nuestra oración instantáneamente. Y hermano, déjame decirte que Dios tiene un tiempo, un momento, una forma especial de contestar nuestras oraciones. Muchas veces, hay veces que el Señor, podemos decir, hablando humanamente, Dios se tarda en responder nuestra oración. Y vuelvo a decir, humanamente pensamos que Dios se tarda en contestar nuestra oración. Pero ¿sabes qué? El Señor es dueño del tiempo. El Señor es dueño de todas las cosas. Y Él sabe en qué momento va a contestar nuestra oración, hermanos. El Señor, Dios, es un ser que es puntual. No llega antes y no llega después. El Señor llega en el momento oportuno. Así es que, hermano, quitémonos de nuestra mente, de nuestro corazón, esa duda, esa incredulidad. Y llenémonos de fe, llenémonos de confianza, llenémonos de seguridad al saber que cuando oramos y que cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, el Señor nos oye. El Señor está abierto, su oído está abierto a nuestras oraciones y que Él nos va a contestar y que Él va a responder en el momento oportuno, en el momento adecuado. Eso también es podríamos decir, un obstáculo, ¿no? Una barrera. Vuelvo a decir, porque muchas veces nosotros humanamente queremos que Dios nos conteste rápido, que nos conteste inmediatamente, que Dios nos conteste instantáneamente. Y de que Dios lo puede hacer, hermano, Dios lo puede hacer, Él tiene el poder. Pero Él tiene un propósito, un momento, un tiempo, una manera, una forma, un plan de cómo contestar, de cuándo contestar y de qué forma contestar a nuestra oración. Así es que, hermano, este es el impedimento número 5 que nos enfrentamos en nuestra vida de oración. El sexto punto es casi un poco similar. El sexto punto, amado hermano, el sexto punto de los obstáculos que nosotros enfrentamos, enfrentamos en nuestra vida de oración, es que muchas veces nosotros tenemos excusas. Nosotros, no sé si es cosa de los mexicanos o de los cristianos o de nuestra cultura, no sé, pero somos muy buenos para dar excusas, hermanos. Y en cuanto a la oración, sabemos a veces dar buenas excusas para no tener nuestro tiempo de oración, ¿no? Por ejemplo, a veces sentimos que el Señor nos está llamando a la oración, o a veces en la iglesia nos están llamando a la oración, o a veces el papá o la mamá nos llaman a la oración, y una de las excusas es, al ratito, al rato.
Conozco a un hermano que a veces le decimos, oye, haz esto, al rato. Ok, pasan 5, 10 minutos, 15 minutos. Oye, te dije que hagas esto. Sí, al rato. Y luego vuelven a pasar otros 15, 20 minutos y no lo hace. Y su palabra es al rato. Y muchas veces, amado hermano, yo creo que esa es nuestra excusa, ¿no? Oye, ¿vas a orar? Sí, al rato. Y pasa el rato y se convierten en 5, 10, 15, 20 minutos, se convierte en una hora y al rato. Y se convierte en un día y al rato. Y se convierte en 2 días y ¿cuándo vas a orar? Al rato. Pasan 3 días, 4 días, oye, ¿ya oraste? Al rato. ¿Ya? Entonces, las excusas, amado hermano, a veces son obstáculos que nosotros ponemos para orar. Eh, Otra excusa de que enfrentamos o ponemos es, no tengo tiempo. Esa es una de las excusas que más a lo mejor usamos los cristianos para no orar, ¿no? No tengo tiempo. Pero, amado hermano, realmente es una excusa que pues no es válida, hermano, porque a veces sí tenemos tiempo para mirar la tele, tenemos tiempo para mirar una película, tenemos tiempo para mirar un partido de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, de béisbol. A veces tenemos tiempo para platicar con la novia, con el novio. A veces tenemos tiempo para platicar con el vecino, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasa, ¿no? Que tenemos un tiempo para platicar con el vecino. Y hermanos, realmente, si le buscamos, realmente esta excusa de que no tengo tiempo, pues es una mentira, hermano, porque sí hay un tiempo, sí hay un tiempo. En alguna ocasión, tenemos que ser sabios, hermanos, tenemos que ser sabios para buscar ese tiempo, para poder estar orando, hermano. Yo recuerdo en alguna ocasión, buscando yo precisamente un tiempo de oración personal con el Señor, ¿verdad? Recuerdo que una ocasión la mamá de mis hijos me dijo, oye, pues vamos al mercado, hoy es tianguis y vamos al mercado, acompáñame. Y estaban 2 de mis hijos y mis hijos me dijeron, sí, vamos al mercado, mamá, yo te acompaño. Y me invitaron a mí a ir, a acompañarles también a mis hijos y a la mamá de mis hijos al mercado. Y yo dije, no, yo mejor me quedo aquí, mejor aquí los espero. Pero yo ya sabía que yo iba a aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Para quedarme a orar. Y entonces la mamá de mis hijos empezó a asistir, mis hijos también empezaron a asistir. Y dije, no, hijos, aquí me quedo, vayan ustedes, aquí los espero, mientras voy a hacer una llamada. Y no recuerdo qué le dije, yo aquí los espero. Y ya fue cuando salieron y fueron al mercado y yo me quedé solo. Y entonces yo dije, ahora es el tiempo, es el momento en que voy a orar. Y recuerdo que tardaron como una hora allá en el mercado y yo aproveché esa hora para poder estar en oración delante de Dios. Así es que, amado hermano, yo lo comparto esto porque para decirte que el Señor nos dé sabiduría para poder orar y no tener esa excusa de decir, pues no tengo tiempo. Hermano, amado hermano, hermana, sí tenemos tiempo, hay que buscar, hay que ser sabios y reconocer y estar y reconocer y decir, sí tengo tiempo, puedo apagar la tele 15 minutos antes o que puedo irme a dormir 15 minutos después o puedo levantarme 15, 20 minutos antes que todos y tener mi tiempo de oración, en fin, pero de que tenemos tiempo, hermanos, tenemos tiempo, indudablemente que sí, pero son excusas. Todo esto lo estoy compartiendo porque son excusas que nos enfrentamos a tener nuestro tiempo de oración. Entonces, para resumir, hermanos, esta lección,
los impedimentos y obstáculos que nos enfrentamos en nuestra vida de oración. Y el primero que lo vimos hace 8 días fue las interrupciones. Por lo tanto, Jesús dice que entremos y cerrada la puerta. El segundo es el sueño, ¿verdad? El cansancio. El tercero, ¿verdad?, es el pecado. El cuarto, ¿verdad?, que vimos en esta lección fue los afanes, el preocuparse, las actividades cotidianas, las prisas, ¿verdad?, son un obstáculo que hay en nuestra vida de oración. El quinto punto, ¿verdad?, es que muchas veces no oramos porque pues dudamos de que Dios nos conteste, desconfiamos de que Dios nos escuche, ponemos en duda el hecho de que Dios pueda contestar nuestra petición y resolver nuestro problema, y eso hace también un obstáculo para que nosotros no oremos. Y el sexto punto que estamos viendo, hermanos, es que muchas veces ponemos nosotros excusas para no orar, y algunas excusas es al rato, otra excusa es no tengo tiempo para orar, ¿verdad? También hay otra excusa que es muy relacionada cuando decimos al rato. También a veces decimos después, ¿vas a orar? Después lo hago. Y ese después también, amado hermano, ese después se convierte en 5, 10, 15 minutos después, y se convierte en un día, y después se convierte en 2 días, y después voy a orar, se convierte en 3, 4 días. Ese después, ¿verdad? Ese después. También otra excusa que muchas veces nosotros, bueno, pues nos enfrentamos, hermanos, es que vas a orar mañana. Mañana empiezo mi tiempo de oración, mañana, y ese mañana se convierte en otro mañana, y mañana es mañana, y mañana vuelve otra vez mañana, ¿verdad? Y no oramos, ¿verdad? Entonces son excusas, son pretextos, ¿verdad?, que nosotros mismos nos ponemos o decimos, o tristemente son excusas que nosotros nos creemos a nosotros mismos para no orar. Así de sencillo, así de fácil, así de, pues se puede decir de cruel, ¿no? Esta verdad, amado hermano. Yo sé que el Señor te está hablando. Yo sé, me imagino ahorita verte a ti, amado hermano, y a lo mejor unos se están riendo, ¿verdad? A lo mejor unos dicen, ay, caray, sí es cierto, ¿verdad? Me están hablando a mí, ¿verdad? Por este punto número 6, que es las excusas. Al rato, no tengo tiempo, después, mañana, ¿verdad? Y podemos hacer una lista grande, amado hermano, de las excusas que nosotros ponemos, pero amado hermano, la idea de este seminario, el propósito de estas clases, de estas grabaciones, de esta enseñanza, es que nosotros nos motivemos a buscar ese tiempo de oración, que nosotros anhelemos buscar ese tiempo de oración. Hay un salmo que escribió David, y dice, como el siervo busca las corrientes de las aguas, así mi alma anhela, desea, tiene hambre del Dios vivo. Y sí, hay que reunirnos en la iglesia, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, pero también hay que orar, amado hermano. En la clase pasada vimos ese texto donde dice, nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y pues ese podría ser otro obstáculo, ¿verdad? Otro impedimento. Nuestro espíritu siempre anhela, nuestro espíritu siempre desea, nuestro espíritu siempre tiene hambre y sed de estar en comunión, en contacto, en intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero desgraciadamente nuestra carne, amado hermano, a veces nos roba, nos impide tener esos momentos con el Señor. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne, ¿verdad?, pone excusas. Nuestra carne empieza
a envolverse en los afanes, en las preocupaciones. Nuestra carne empieza a envolverse en el pecado, nuestra carne empieza a envolverse en esas excusas, en interrupciones, en el sueño, y todo eso nos roba, nos quita, ¿verdad? Nos priva de tener nuestro tiempo de oración. Así es que, pues, meditemos, reflexionemos, amados hermanos, y esforcémonos. Sí tenemos tiempo, hermanos. Quitémonos de las excusas, y busquemos y tengamos ese tiempo de oración. Para concluir, hermanos, un punto importante que va a ser introducción para la próxima clase. ¿Saben qué, amados hermanos? A veces tenemos impedimentos para orar porque a veces no tenemos un plan de oración. A veces no tenemos un método de oración. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. A veces, por no tener un plan, amado hermano, por no tener un método, por no tener un proyecto de oración, pues no oramos. Pero cuando hay un plan en nuestra vida, cuando tenemos un plan en cuanto a nuestro tiempo de oración, cuando tenemos un método para nuestro tiempo de oración, entonces, amado hermano, va a ser fácil que tengamos un tiempo de oración. Eso es la próxima lección, la próxima clase. Yo les voy a estar compartiendo algunos planes que nos van a ayudar, que nos van a motivar un poco más para poder llevar nuestro tiempo de oración. Muchas veces pasa de que decimos, voy a tener un tiempo de oración y a veces pues no sabemos por qué orar. Muchas veces no sabemos qué incluir en la oración. Muchas veces andamos divagando en cuanto a un programa de la oración. Y eso también impide que tengamos un tiempo de oración. Pero vuelvo a decir, dentro de 8 días, la lección se va a basar en eso, en enseñarte, en compartirte, amado hermano, un plan, un método de la oración. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo a sus discípulos, no podéis haberme acompañado en la oración tan solo 1 hora? Y humanamente decimos, 1 hora es mucho. Pero es posible orar 1 hora y orar más tiempo, hermano, si nosotros llevamos pasos, si nosotros tenemos un método, si nosotros tenemos un plan, si tenemos un proyecto en cuanto a la oración. Y vas a ver, hermano, que cuando yo comparta este método, esta lección, va a ser fácil para nuestras vidas el poder orar, el poder estar animados. Así es que vamos a orar en esta hora. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido, repasado el día de hoy. Y repito, la próxima clase, la próxima lección es compartirles un plan, un método acerca de la oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por esos momentos en que hemos tenido esta transmisión y donde hemos aprendido, Señor, otros obstáculos que nos privan acerca de la oración. Señor, permite que los afanes, las preocupaciones, las tareas diarias y cotidianas, las carreras, no nos impidan el tener un tiempo de oración. También, Padre, te pido que tú quites de nuestra vida toda duda, toda incredulidad, porque muchas veces también eso hace que nosotros no tengamos un tiempo de oración. Y Padre, te pido que tú quites de nuestra vida todo tipo de excusas, porque muchas veces nos escudamos con las excusas para no tener un tiempo de oración. Señor, yo sé que tenemos un tiempo y que podemos buscar y tener un tiempo de oración. Quita la excusa en nuestras vidas de que no hay tiempo,
de que se me olvidó, de que después, de que al ratito. Quita todas esas excusas de nuestra vida y que en verdad busquemos ese tiempo de oración. Gracias te doy, Señor. Y como dice este canto de nuestro hermano Oscar Medina, el poder del cristiano está en la oración. Ayúdanos a que podamos realmente ser hijos tuyos, que oremos, que tengamos esa intimidad contigo, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.